Querido Juan Andrés, es un gusto para mí poder venir aquí a tu hogar, a tu casa. Bienvenido, bienvenido. Por tu recibimiento, por tu amabilidad y por el tiempo que nos brindas al programa y a mí como amigo. Juan Andrés, quisiera que te presentes con el público, cómo te llamas y dónde naciste. Ya, bueno, mi nombre es Juan Andrés González, soy cuencano, ecuatoriano, tengo 53 años, músico. Perfecto. Como siempre, a mí me gusta iniciar las entrevistas recordando, haciendo un resumen pequeño, cómo fue la niñez de Juan Andrés González. ¿Ya estaba guiada por la música? ¿Qué recuerdos te evocan cuando hablamos de la niñez? El piano que tengo enfrente, ¿no? No pasa nada, tranquilo, tómate tu tiempo, hermano mío. ¿Quieres un abrazo? No, chuta. Ven acá, hermano. Gracias por abrirte a este momento. Gracias por compartirlo conmigo, además. Muy sensible, o sea... Un piano Bueno. que te ha acompañado ya. No, pero más que eso del piano, es que... No, correcto, o sea, claro, no, este piano tiene conmigo ya 40 años, ¿no? O sea, más de eso, pero o sea... La imagen que te evoca. Mi madre, ¿no? O sea... Por supuesto. Ay, Pepe, perdón. No empieces, perdón. Esa es la naturaleza del ser humano y yo estoy contento y empático de poder compartirlo contigo, hermano mío. Ay, Dios, incontrolable. Lo que pasa es que mi madre... O sea, bueno, yo creo que estoy... Ya las aguas están más calmas. O sea, realmente yo soy músico desde, o sea, desde niño, 7, 8 años, pero por el impulso de mi madre principalmente, porque, a ver, en mi casa siempre hubo música y ecléctico, ¿no? O sea, desde los gustos de ellas, de Julio Iglesias, la música latinoamericana de aquel entonces, pero tenía discos de Chopin, tenía las sinfonías de Beethoven. Qué hermoso. Claro, recuerdo El Lago de los Cisnes, Tchaikovsky, etcétera, ¿no? O sea, de la música que estoy recordando, las polonesas, me acuerdo. Todo esto en vinilos. En vinilos encima, ¿no? O sea, Claro. y claro, nos compraba las rondas infantiles y ya, o sea, había música en la casa. Entonces, cuando teníamos, bueno, mejor dicho, cuando yo tenía 7 años, mis hermanos 9 y el otro 11, pues había 2 años de diferencia. Y como sabes, en aquel entonces las mamás, y quizás que se siga conservando eso ahora, de que trataban de impulsar y dirigir a sus hijos en academias, en cosas. No, a mis hermanos me acuerdo que les ponían en karate, en esto, en pintura, en el otro. Y hubo un año, cuando yo ya llegué a estos 7, 8 años, en que decide ponernos en el conservatorio. Entonces, para darnos ese impulso, compra este piano, y por eso digo, o sea, fue Claro. esa gran idea de lo que le pasó personalmente a su madre, apoyar a sus hijos artísticamente. Bueno, primeramente a que hagan algo, que no estén de vagos. Claro que sí. Como tú sabes cómo son esos pensamientos de una madre. Pero ese fue el gran empuje realmente, por eso de Claro que sí. recordar y decir estas cosas son fuertes para mí, ¿no? O sea, en el sentido de que... Y tuve la suerte, como te contaba, lamentablemente ella falleció hace unos meses, pero tuve la suerte de decirle gracias, ¿no? O sea, Creo que es lo más importante en la Sí. vida de cualquier persona, poder agradecer ese Exacto. gesto de amor, porque al fin y al cabo es la compra del piano. Claro. Tal vez fue el primer gesto de amor que tú recibiste ¿Cómo hacia no? tu propio impulso y hacia tu propia libertad. No hay nada que hacer, o sea, entonces, como tú dices, de esos gestos de ella, y le dije, mami, por usted soy lo poco que hago de música, lo poco que sé, le debo a usted. No, y
E incluso me gusta mucho la cocina y le dije lo mismo, o sea, verle a usted hacer sus refritos, verle a usted hacer sus cosas. Claro. O sea, es así, pues no sé, usted es mi maestra. Entonces, tuve al menos esa suerte de decirle y ya, o sea, es un desfogue personal, una cuestión muy fuerte en uno y tú como artista sabes cómo de pronto son estas cosas para uno. Sí, me siento muy identificado con lo que dices. Claro. Siempre cuando uno con los años mira la vida artística que uno ha emprendido, siempre hay un primer impulso que uno lo recuerda como la llave maestra hacia esa libertad creativa, libertad interpretativa que uno con los años va teniendo, por supuesto. Sí, entonces, oye, ya poniendo en retrospectiva y viéndole este piano este rato a mi viejo Baldwin, no, sí, recuerdo claro los típicos métodos del conservatorio, ¿no? Sus deditos y su solfeo, y tú sabes mejor que nadie. Y bueno, pero recuerdo que siempre que me sentaba al piano era a tocar cosas que no estaban en las notas, ¿no? O sea, que no estaba en el libro. Además, voy a ser muy sincero, nunca fui un gran lector de notas musicales. Las entiendo, las trabajo, etcétera, pero nunca adquirí, nunca dediqué mi tiempo en la música a leer música como tal. ¿No? Sobre todo yo creo que no había el impulso, porque me siento identificado, de seguir el método como si fuera prácticamente escrito en piedra. Exactamente. Sino más bien tomábamos el método como una forma de aprender a comunicarnos a nosotros mismos, o por medio de la música, comunicar nuestro propio lenguaje. Sí, claro, el punto inicial, sí, pues un método tiene que haber, sí, o sea, claro, tiene que haber algún maestro, alguna cosa, pero esos recuerdos que los tengo, y no son vagos, sino más bien son vividos desde que me sentaba a hacer travesuras en el piano. Perfecto. Esta creatividad que tú perseguías desde el principio me lleva a preguntarte, ¿ya te visualizabas como un músico siempre a futuro? ¿Veías que ese disfrute era algo más que un disfrute, más que un juego? ¿Cómo era ese momento, esos primeros inicios de la música para Juan Andrés? Bueno, sinceramente no veía como tal como un futuro, no, sinceramente te soy muy sincero, no. Pero proporcionaba un momento de desconexión, creo. Un cierto placer. Sí, y hasta ahora lo siento lo mismo, ¿no? Cuando me siento ante un instrumento. Entonces, no hubo, digamos, una idea como que voy a ser músico. No, incluso tenía otras ideas, digamos, en perspectiva de algo, o sea, como cuando pienses que eres guagua, querrás hacer lo que sea, claro, desde superhéroe hasta lo que sea. Pero digamos, pasando ya adolescencias y edades juveniles, pues tampoco en sí pensaba en ser músico. Ya, tenía ya ideas de algo de derecho, me recuerdo. Sin embargo, vuelvo a mi madre porque tú sabes, no quería ella no deseaba que desperdiciemos el tiempo, no, y más bien que lo utilicemos de la mejor manera. Entonces igual me mantuvo en la adolescencia con profesores de música, etcétera. Ya dejé el conservatorio en mi niñez, no me gradué ni mucho menos. ¿Cuántos años seguiste en el conservatorio? 2. Sí, 2 años y mentiría si dijera por qué salí, o mucho menos, no. De pronto vuelvo a repetir, esa escolaridad así como tal, en aquel entonces, estricta, ¿no? Sí. A veces desanimaba. Claro que sí. Y bueno, y yo caminaba, me acuerdo, tú sabes dónde queda el conservatorio acá. Mi papá tenía su farmacia en el centro de la ciudad, entonces era caminar, regresar. Un niño de pronto tenía pretextos para decir no a estas cosas. Claro, y además forjar pequeños momentos de libertad, porque esas caminatas en Cuenca, en una sociedad como la nuestra, eran pequeños, digamos, espacios de libertad para ir
pensando en uno mismo. Sí, señor. Sí, Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Cuáles profesores marcaron luego del conservatorio? ¿Qué profesores o cómo fue esta educación, digamos, ya privada que fue impulsando otra vez hacia el camino de la música? Bueno, en la adolescencia, o sea, todavía no, como decía, no había un camino nada, ni trazado, ni mucho menos. Pero sin embargo, pues continuaba con esas travesuras, y recuerdo que tenía una grabadora Toshiba, una de esas grandes, ¿no? Claro que sí, doble casetera. Exactamente, ¿cómo no? Entonces, oye, ahí empezó mis primeros, digamos, las primeras... experiencias. Sí, pues las primeras experiencias a grabar lo que trataba de hacer, pues no, o lo que me surgía del piano. Es como alguna vez tocaba, por ahí escuché, si es que uno no graba, se pierde. Correcto. ¿No es cierto? O sea, el músico pues necesita esa grabación, o al menos que seas un súper dotado y que te queden las ideas. Claro, y bueno, y todavía no escribía música, etcétera, entonces muy difícil. Era pues, intuitivo, digamos así. Totalmente intuitivo, sí. Entonces esta parte de grabación análoga, bueno, y los típicos cassettes, y encima cassettes viejos de los hermanos. Regrabando. Claro, ¿cómo no? 10, 15 veces. Claro, las músicas, de pronto te comiste un cassette con música importante para otras personas, para mí obviamente no. Obviamente. Y que se rompe la cinta, etcétera, y que le ¿no? pegabas. Claro. Y que a veces se enrollaba. Exacto, o sea, todo ese... muchos de los que nos escuchan, que tengan cierta edad, se van a identificar. Totalmente. Entonces, esos fueron los comienzos, ¿no? Incluso destaparle al piano y ver, a ver cómo es que suena esta cosa. La estructura. Sí, pues, o sea, quitarle, jugar con el arpa, a ver, producir otros sonidos, ¿no? O sea, no estoy descubriendo nada, simplemente era un descubrimiento propio de cada quien que accede a algo. Pero yo creo que también esa, aunque digamos que no era algo nuevo, pero sí para un joven, para un adolescente que está entrando en ese mundo de tocar las teclas, porque tocar las teclas está bien, ahí hay un mundo, ¿no? Pero cruzar ese límite y sobre todo tener la visión de intentar indagar qué hay detrás de eso, cómo se mecaniza todo eso. Yo creo que eso ya iba forjando la curiosidad sonora, musical en Juan Andrés. Tú lo dices este rato y adhiero ese criterio, ese pensamiento. Sí, realmente que uniendo ciertas cosas, pues eso pasó. Entonces, bueno, ya uno cumple 18 años, tiene que elegir una carrera universitaria. Elegí mal al principio. ¿Cuál elegiste primero? Bueno, no digamos mal, ¿no? Pero... O sea, de pronto simplemente el camino estaba trazado ya hacia otro lado, el sendero estaba trazado hacia otro lado, no sé, ¿no? Sí, adherir a eso de que tal vez en nuestra sociedad muchas veces el error está visto como malo. Sí. Cuando en otras sociedades, por ejemplo, de donde yo vengo, ahora Alemania, en el contexto que te estoy hablando, el error es necesario y a los niños les impulsan a que se equivoquen. Porque mientras más temprano te equivocas, mucho más temprano encuentras exactamente ese camino al cual vas. Entonces tal vez no era un error, sino más bien una parte de la experiencia que necesitaba. Claro, y como te dije en un inicio, pensaba ser abogado algún día, pero en el colegio que estudiaba no se abrió ese año esa carrera de sociales. Tú sabes cómo era esa división, sociales, físico, matemático, químico. Ese año no se abrió, entonces me hice químico. Claro, o sea, y químico, biólogo de colegio, pero... No, por supuesto, pero que tenía su mérito, absolutamente. Digamos. Además, aquí mi casa, mi papá mejor dicho, mi papá era químico farmacéutico. Bueno, había, digamos, alguna cuestión, alguna conexión por ahí. Pero, bueno, quería ser abogado. Estudié químico-biológicas. Y terminé o sea, mi primera experiencia en la universidad fue de ser tecnología de alimentos. Wow. Sí. Toda una experiencia. Oye, sí. Qué bien. O sea,
¿Por qué? Pero la tecnología de alimentos. Tuve un año de intercambio a Estados Unidos. Entonces recuerdo que habían estas comidas de TV dinner, que se dice en inglés, las comidas de cena, ¿no? Que ves frente a una televisión, eran esos congelados, así alguna cosa. y digo, quisiera esto, hacerlo cuando llegue a Cuenca. Ya sabía de esta carrera que había acá en la universidad. Entonces digo, me voy a meter acá. Estaba bien, o sea, me gustaba, me gustó. Primer año muy bien, lo paso bien. El segundo, pero el primer año eran de vegetales, ¿no? O sea, todo el proceso de vegetales junto con lácteos. Ya. Perfecto. Lo orgánico. Exacto. Bueno, digamos, en los alimentos todo va a ser orgánico. Luego, digamos, adhiriendo los procesos químicos luego. Ah, sí. Sí. Pero el año siguiente, en la universidad planteaba los cárnicos, ¿no? O sea, digamos, de embutidos, de esas cosas. ¿Cómo no? ¿Sabes? Cuando ya pataleé, pero te cuento por qué. Cárnicos, o sea, matar animales, o sea, lidiar con la muerte, lidiar con la violencia también, pues, ¿no? Porque, o sea, bueno, matar, por más que sea para alimento y de la forma más natural, implica violencia, creo yo, ¿no? Entonces, recuerdo que, a ver, el primer impacto fue, tenía un profesor italiano, entonces nosotros estábamos vestidos con el mandil, y nos dice, esperen un segundo, espérennos un ratito, ya venimos. El rato que llega el profe y llega con 4 chivos, ¿no? Con 4 cabras. ¿Vivos? Claro, vivos. Entonces nos dice, mátenlos. O sea, era la experiencia, era lo que teníamos que hacer, porque éramos procesadores de alimentos, pues, o sea, hay una ingeniería de alimentos. Y tenían que entrar en el contexto. Pero por supuesto, o sea, yo le terminé agarrando a la cabra, le terminé agarrando los cachos al uno, mientras el otro le cortaba su yugular, claro, le degollaba, exactamente, de sangre y todo, y ellos... Entonces dije, ahí dije, no, esto no va conmigo. Qué claro, ¿no? Sí. Y la que terminó, pues, dinamitando mi alejamiento de esto fue que nos llevan al Camal, a nuestro Camal, ya te puedes imaginar. Por supuesto. O sea, donde la asepsia, donde el trato a los animales, pues, era... Inhumano. Totalmente. Quisiera encontrar una palabra que no diga inhumano, sino inanimal, digamos, aunque ya me cachas. Aunque todos somos animales de alguna forma. Sí, pues. Claro que sí. Entonces, el ver cómo les destazaban a los animalitos, etcétera. Yo recuerdo haber salido de la clase, coger un taxi y regresarme a la casa y a plantearme y decir, no, esto no va para mí. No me gusta. Porque de alguna esto. forma te enfrentabas a que eso iba a ser el diario vivir. Sí, pues, o sea, pero más que eso, a ver, no voy a ser hipócrita, como carne, como todo, no tengo problema en eso, no. Pero no sé, esa parte del sufrimiento así de esa manera, que de hecho ya sé qué pasa y es una forma, entre comillas, natural que tenemos para alimentarnos, todo lo que sea, pero fue fuerte, o sea, y dije, no, esto no va para mí, entonces. Y a raíz de eso, bueno, dejo de estudiar eso, ya me meto en mi derecho que pensaba. ¿Otra vez? No, digamos, la primera vez, pues. Bueno, retornos la idea. Claro, entonces me meto en derecho en la Católica. Paso el primer año, muy bien. El segundo me va mal, te soy sincero, me fue mal. No tengo por qué negarlo. Pero, concomitantemente de eso, formo, me acuerdo, mi primera banda musical. Wow. Sí, con unos amigos del colegio, no tan amigos cercanos como una Jorgas o el amigo entrañable, pero unos amigos buenos del colegio que tenía. Y empezamos así, un guitarrista, y yo ya me había comprado, mi hermano me decía, me había comprado, pero uniré bien las cosas, me había comprado una guitarra eléctrica, ¿no? ¿Tú? Sí, me había comprado una guitarra eléctrica, ya me había comprado un amplificador,
en mis ideas. Quiero ser guitarrista, bueno, me gusta ya los gustos musicales de uno, que ya me supongo que llegaremos a eso después. Es como te cuento, me compro una guitarra, etcétera, pero ya me di cuenta que no, mi mundo no estaba dirigido hacia la guitarra. Bueno, entonces, y me compro, pero ya después un teclado, un Yamaha, un simple, y de ahí entonces formo este grupo. Nunca hubo una presentación, nunca hubo nada, pero hubo esas reuniones de ensayo que tú como el que más sabes claro que sí. cómo son estas. Entonces, y me acuerdo que teníamos un nombre que nos pusimos Baumen. ¿Qué era este nombre? De la lengua alemana. Hoy no tengo la menor idea. ¿Y qué significaba para ustedes? ¿O solo sonaba bonito? Sonaba bonito, pero tenía un significado. Varias ulteriores mentes, ¿no? Muy bien, Baumen. Varias ulteriores mentes. Qué filosófico. No sé. No nació filosóficamente, te voy a ser sincero, pero como dices, sonaba bonito. Entonces, unos experimentos. Pero bueno, como nació fugaz, se fue fugaz. Claro. Pero fue el primer impulso. Sí, Digamos, sí. Un nuevo lenguaje musical. Claro, y además, o sea, ya fue con las primeras personas, bueno, con la primera persona, un buen amigo mío, Chamuco Sarmiento se llama, entonces, donde hay las grabaciones, igualmente en caseras, así las demasiadamente caseras, demasiadamente artesanales, pero hay unas ideas musicales. Las tengo, no sé dónde están. Tengo los cassettes, pero las tengo. Te las haré buscar un día. Perfecto. Baumen es el primer intento de explorar un lenguaje musical mucho más, supongo yo, liberado, un lenguaje mucho más, tal vez también incluso acorde a la época, supongo yo. Y eso me lleva a preguntarte a ti, ya en estos primeros momentos, luego de indagarte por varias carreras universitarias, es decir, explorarte a ti mismo por dónde caminabas, ¿cuáles eran los géneros musicales que ya iban abordando tu mundo musical, tu mundo sonoro? Porque en principio me hablaste de este, digamos, entorno musical influenciado por padre, madre, hermanos, yo qué sé. Pero después, poco a poco, seguramente ya fue construyéndose tu propio mundo sonoro. Por supuesto. De lo ecléctico de la niñez, de lo que comentaba de los discos que habían en la casa, que los tenía mi madre, pues viene la adolescencia y el rock clásico. Empezó con el rock psicodélico, hablamos de 13, 14 años. Tengo pues un amigo que sus hermanos mayores lograban conseguir música extranjera y entre esos discos, pues, y él fue el que, digamos, este amigo, este compañero de escuela, de Jorga, el primero que me muestra los discos de Pink Floyd, ¿no? Y de Alan Parsons, claro, ¿no? Alan Parsons Project. Entonces, realmente ahí sí ya se produjo un cambio de torque, de rueda, se dio un giro realmente a lo que ya, no digo quería hacer, sino simplemente la cabeza pues recibió estas ondas sonoras distintas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso fue el inicio realmente para yo, creería, no sé, un psicólogo diría lo contrario, pero creo que fue el inicio musical que me marcó para hacer música. Luego de eso, los otros géneros, bueno, me quedé mucho tiempo con Pink Floyd, sinceramente, o sea, muchos amigos, me dicen que pues eres enfermo por Pink Floyd, me dijeron, ¿no? O sea, me dijeron alguna vez. De pronto lo fui, sí, no lo niego, y a mucha honra en el sentido de que... De que lo exploraste. Totalmente, o sea, y de cabo a rabo, no sé, de cabo a rabo, y ahora, pero ¿qué es Pink Floyd? También muchos dirán, o sea, Pink Floyd son los discos famosos que se conocen
pero el Pink Floyd inicial, muy psicodélico. Bueno, no voy a contar, esta historia se lo sabe, pero solamente para poner el matiz claro, y de cómo va influenciando en uno. El Pink Floyd inicial, muy psicodélico. Después hay una búsqueda del Pink Floyd, incluso se van a la música concreta, ¿no? O sea, influenciados por John Cage, influenciados por Stockhausen, influenciados por la modernidad europea. Exactamente, ¿no? O sea, de finales de los años 60, ¿no? Entonces, y de hecho creo que los primeros discos que escuché, hay un disco que se llama Umaguma o Amagama, ¿no? Donde es un disco, uno de sus lados es netamente concreto, ¿no? Eso es netamente concreto. Entonces, no me inicié en Pink Floyd con los discos los más famosos. Además, pues, entonces, las carátulas de los discos, ¿no? Ese arte del vinilo, etcétera. Bueno, algo me supongo que habrá creado, que habrá surgido en mí para haberte adentrado tanto. Sí, o sea, y después, bueno, pero dejando ya este capítulo de Pink Floyd, que, o sea, totalmente poderoso en mí, y hasta ahora, o sea, soy un gran amante de su música, pero ya, o sea, llegaron las amistades con nuevos discos, con nuevas cosas, adentrándome en la música electrónica, ¿no? Me gusta mucho la música electrónica. Bueno, mejor dicho, ya no tanto, pero en aquel entonces me gustaba mucho la música electrónica. Tangerine Dream, grupo alemán que tú conoces, ¿no? Tantos grupos. Mike Oldfield, músico inglés, extraordinario, y también con unas exploraciones musicales intensas y extensas, ¿no? Y me lleva a preguntar eso, perdóname que te interrumpa. Cuando tú escuchabas todos estos contextos nuevos, estos contextos profundos que empatizaban netamente en tu mente a nivel sonoro, ya empezabas también a decir, a ver, ¿cómo lo crean? A nivel teclados ya empezabas a indagar en, quiero saber cómo lo canalizan, cómo lo materializan. Sí, obvio, sí. O sea, la imitación, pues obviamente, ¿no? O sea, el ponerle en el cassette, sentarme al piano, en el teclado, etcétera, pues sí, ya influyó totalmente, ya influyó en esa génesis, pues, que estaba surgiendo, pues, en el futuro estilo que puedo tener este rato, ¿no? Sí, totalmente. Después de esta primera banda, ¿qué vino después a nivel musical? ¿Dejaste derecho? Sí, sí, dejé derecho. Estamos hablando de los años 94, tal vez. Sí, 93, 94, sí, donde dejé de estudiar y bueno, trabajaba con mi padre en su farmacia, lindos tiempos, pucha. O sea, bueno, estar al frente de un negocio estático, pero me permitía al menos, o sea, trabajaba con mi padre, o sea, en las horas típicas de trabajo, 8 a 6 de la tarde, y a partir de las, qué sé yo, comía y me imbuía en mi mundo musical, ¿no? O sea, ya en mi casa, o sea, en la otra casa que tuvimos, en la parte baja de la ciudad, pues tenía un cuarto aparte y me iba. Y creaste un laboratorio sonoro. Para nada un laboratorio, no era lo más humilde del mundo, como te decía, este simple teclado, pero era mi mundo. Pues, era tu laboratorio. Sí, bueno. No, yo no creo que el laboratorio tiene que ser laboratorio por la tecnología que hay, sino por el espíritu de indagar. Entonces sí, fue el laboratorio, sí. El techo era roto, el estuco se caía. ¿Y cómo recuerdas la acústica de ese cuarto? ¿Había una acústica especial que te influenciaba? Porque suele pasar, aunque sea el cuarto, digamos, para el ojo común, cualquier cuarto, pero para el ojo del músico, para el ojo del compositor, del creador o del que se está formando en eso, resulta ser que queda grabado como la banda sonora casi que forma el espíritu musical de uno. ¿Te pasó eso?
Chuta, lamentablemente no. Hubiese querido responder que sí. No, porque el sonido era, digamos, o sea, cuando salía ya del amplificador, como no era un cuarto sonorizado, ni mucho menos, más bien rebotaba mucho el sonido, para serte sincero. Pero después, bueno, ese cuarto sí adquirió calor, ya te contaré por qué adquirió ese calor después. Pero como te digo, era una alfombra. Recuerdo que era una alfombra en la cual dormían mis perros. Sí, así, o sea, pero era lo mío, pues, ¿no? Entonces era el sonido del perro afuera, ese cuarto estaba al lado de una huerta, ¿no? Entonces... ¿No molestabas? No, a los vecinos cuando ponía el amplificador tal vez sí, a mis hermanos también, pero más que eso, o sea, estaba al lado de una huerta, de los árboles frutales que con tanto cariño mi padre los cuidaba y bueno, y digamos, y entre líneas, mi padre tuvo los mejores albaricoques de Cuenca. Bueno, hay nada más. Qué hermoso. Eso me hace pensar que ese cuarto no solo estaba influenciado por tu curiosidad sonora, sino también por el amor de la familia. Sí, Siempre sí. Totalmente. Sí. Creo que por eso evoco este cuarto, ¿no? Esta circunstancia. Entonces, claro, esas primeras experiencias sonoras, pero después ya viene la formación de una primera banda ya medio, digamos, de una forma, digamos, seria, ¿no? O sea, ya con intenciones de hacer algo más. Entonces, un amigo en común tuyo, mío, Fabián Durán, Choquilla Durán, ¿no? Yo le conozco a Fabián desde la niñez prácticamente. Nuestras madres eran amigas, bueno, etcétera. Entonces había una amistad, una buena amistad con Fabián, pues él, este gran artista, amigo, Fabián, pues teatrero, vos sabes, poeta, etcétera, y músico, y en aquel entonces percusionista, saxofonista, me dice, bueno, mi nombre de pilas me dicen Lupas. ¿Cómo no? Entonces me dice, Lupas, hagamos algo de música, dice, me voy a tu casa, llevo mis tambores y para tocar un rato, encantado, o sea. Entonces llega a mi casa, nos ponemos en el típico de la improvisación de juego, pues, ¿no? O sea, claro, sin ninguna perspectiva, ni mucho menos, pero nos ponemos a jugar y a llamear y no sé, unos dos, tres ensayos que tuvimos, me dice, Lupas, te voy a presentar a un amigo guitarrista, ¿no? Te voy a presentar a un amigo guitarrista para de pronto nos pueda acompañar. Ya pues, encantado que vengan las personas que sea. Y resulta que le trae a Renato Zamora, ¿no? Guitarrista de Sobrepeso y productor, productor y un gran guitarrista. Un buen compositor. Totalmente. Sí. Uno de los grandes de nuestro país. Entonces nos juntamos 2, 3 y chuta, surgían las cosas rápido, ¿no? Entonces surgían esas ideas musicales, salían rápido. Necesitamos un baterista, necesitamos un bajista. Claro. Entonces le llamamos a Eduardo Heredia, que tú también compartimos, no? Claro, compartimos música contigo y con Eduardo, ¿no? Y entonces de igual manera, ya tuvimos el baterista, el bajista. A ver, no estoy mal si el primer bajista fue un primo de Eduardo Heredia. Aquí puedo estar fallando, pero bueno, el que sí después se consolidó con nosotros, o sea, como miembro, Carlos Guzmán, Caliche Guzmán. De la vida, claro. Exacto. Entonces, imagínate ese quinteto. Hombre, cuando me estás hablando de esto, yo estoy sin duda evocando todos los inicios de lo que sería el gran boom del rock en Cuenca. Sí, claro, estamos hablando de ese hermoso lustro, desde el 95 hasta el 2000, ¿no? O sea, bueno, un poco antes tal vez, pero digamos lo que a mí me tocó vivir, ese lustro del 95 al 2000, muy potente realmente. ¿Cómo se llamaba la banda?
Chuta, entonces ahí la creatividad de Fabián, el gran, el que pone los nombres, los sobrenombres, el que monta las palabras, el poeta. Exacto, ¿verdad? Fue mutuo esa afirmación. Le pone la tremenda banda. O sea, la tremenda banda. Entonces se le cortaba y éramos la Tere. Una linda señora. Pues. Entonces, imagínate, pero me está faltando un miembro. Entonces, no fue, creo que una falta de otra sonoridad como tal, sino simplemente era, tengo una persona más que se podría sumar, decía Renato, y estábamos hablando de Pablo Arizaga, su tío, flautista de la Sinfónica en aquel entonces, y hasta hace no mucho tiempo flautista de la Sinfónica. Entonces ahí ya estaba el famoso sexteto. Sí. Entonces ensayábamos en este cuarto, en este cuarto de mucho cariño, como bien quedamos entre tú y yo que evocaba este cuarto, sí. Me encanta ese proceso de creación de la Tere, sobre todo porque era la base de otras cosas que iban a nacer ahí. Pero me quiero indagar, ¿qué tocaba? ¿Cómo era ese proceso creativo, musical y sonoro que tenía la Tere? Ya, bueno, todo partía de, como cualquier banda, creo yo, que se juntan, todo partía de la improvisación realmente, o sea, bueno, así debe partir, ¿no? O sea, no habían ideas preconcebidas, no se llegaba pues con material grabado o material construido, no, era, o sea, reunirnos una noche, y tocar, entonces ese ensamblaje de ideas, el pulir estas ideas, el editar estas ideas, ¿no? Ponerlas, sacarlas, etcétera. Ahora, y de igual manera, pues, o sea, este pequeño ensamble, pues también ecléctico, ¿no? Porque cada uno traía su mundo sonoro. Exacto, claro. Renato, pues, rockero de, o sea, bueno, no voy a hablar de sus influencias, pero bueno, de las que recuerdo al menos, ponte Stevie Vai, etcétera, ¿no? O sea, esos grandes guitarristas, y le gustaba, le debe gustar, le sigue gustando mucho el rock en español, etcétera, y igualmente el rock norteamericano, europeo, etcétera. Guayo Heredia, rockero, ¿no? O sea, rockero de cepa. Claro que sí. Carlos Guzmán más ecléctico también, el negro Guzmán más ecléctico, Fabián Durán, bueno, también ecléctico, sí, pero en aquel entonces... Trovador. Bueno, a más de eso, pero muy del Caribe en aquel entonces, claro. Bueno, aunque también se bajó a los Andes porque se compró un cajón peruano. Tocábamos con un cajón peruano, yo primera vez que veía ese instrumento. Entonces salían unas cosas muy interesantes, y yo con lo que ya más o menos he planteado de que podía haber sido mi bagaje musical, pues era pues claro. Y Pablo, me estoy hablando de Pablo, que ponía ese toque, no diría clásico en sí, porque bueno, Pablo es un músico de música clásica, pero cuando está al frente de su partitura y al frente de su sinfónica, pero muy libre a la hora también y no hubo ningún problema de pues decir que él era un músico de escuela y nosotros no, pues no había problema, ¿no? Más bien disfrutaba como el que más, como nosotros igual, sí. Claro que sí. ¿Llegaron a grabar con la Tere? No, sí. Hay cosas grabadas de conciertos, sí, unos registros aceptables, pero bueno, la música instrumental toda, ¿no? Toda instrumental, sin textos, sin letras, sin nada. Y bueno, y te digo que me chuta el 90 y ¿qué será?
el 95% de música también mía solo es instrumental también, o sea, sí. ¿Cómo recibía el público la música de la tele? Oye, música de submundo, de underground, ¿no es cierto? O sea, estoy hablando del año 95, recuerdo la fecha, recuerdo el mes, más bien dicho. En mayo del 95 tuvimos un primer concierto, no sé si recuerdas vos, es el Ubu Bar. ¿Cómo no? Ya. Famoso Ubu Bar. Exacto. El Ubu Bar en sus distintas localidades, bueno, y facetas también, claro. Me acuerdo que estaba en la avenida Remigio, Crespo y Agustín Cueva, verás, ¿no? Entonces ahí fue nuestro primer concierto. Y bueno, ¿qué serían? Pues, 30, 40 personas y los amigos, no era más, pero bueno, pues fue el inicio. Y lo que sí te puedo decir en sus conciertos subsiguientes, que durante 2 años, o sea, en el Cafecito, ¿no? Bueno, en el Museo Remigio Crespo, bueno, X lugares, se empezó pero a formar un séquito de seguidores, ¿no? Ya la gente cultural, la gente del mundo cultural de Cuenca, pues nos seguía. Sí, en aquel entonces nos seguían. Claro, la banda hacía una fusión total, ¿no? O sea, era una fusión, no voy a decir electrónica, porque no había una búsqueda como tal del sonido electrónico, si es que nos referimos a los artistas que mencionaba, no, porque, o sea, del teclado pues salían los sonidos clásicos, piano, órgano, o cuerdas, etcétera, ¿no? Entonces no puedo decir que había ninguna búsqueda en ese sentido, pero la manera compositiva ya era, creo que estaba plasmado el sello digamos, en este caso mío y de los otros integrantes, ¿no? Por supuesto. ¿Cuánto duró el proyecto? Bueno, el proyecto como tal duró 2 años. Después se transformó, mutó en otro proyecto que se llamó Amplexus, que lo puso el nombre Renato Zamora. Amplexus, recuerdo que Renato estudiaba biología, ¿no? Y si mal no recuerdo se graduó, es biólogo, entonces un biólogo musical. Entonces él sugiere el nombre de Amplexus porque es el abrazo de las serpientes, en su cuestión de reproducción se lo conoce con ese nombre. Él me dijo eso, ahora no sé si será verdad, será mentira. Así pues. Pero ¿por qué surgió este Amplexus? Porque te estoy hablando ya, pero tal vez del año 99-2000, porque Renato creo que le invitan a tocar en un concierto, no sé si es que era uno que se llamaba Las Guitarras Cósmicas, creo que, claro, esto fue en el año 2000, entonces acude donde nosotros y nos dicen, oigan, acoliten, ayúdenme por favor para presentarme. Formar un proyecto. Exacto. Entonces, oye, qué bestia. Nos dijo, creo, si mal no recuerdo, 2, 3 semanas, máximo 3 semanas de anticipación. Entonces, 3 semanas teníamos que presentarnos en el Carlos Cueva. Y en ese lapso de tiempo, creo que hicimos tal vez unas 6 músicas, unas 6 pequeñas obritas así de una música bastante decente. Bueno, le faltaba de pronto pulirse, trabajarse un poco más, pero estuvo decente para presentarse, y entonces esto fue Amplexus. Llega Amplexus, hay un objetivo, digamos, establecido, de alguna forma dar el contorno musical para el concurso o el experimento musical de Renato Zamora. Cuéntame cómo fue el repertorio y cómo fue el proceso de organizar todo eso. Como te dije, fue de la noche a la mañana, ¿no? O sea, fue una necesidad de él principalmente, porque quería presentarle, le invitaron para este concierto de guitarras cósmicas,
Entonces, partió de una necesidad en realidad. Pero como músicos, amigos, primeramente amigos. Entonces, ya, pues, o sea, no sé, tú sabes que siempre estamos en búsqueda de tocar, siempre estamos en búsqueda de estar ante un público, de exponer nuestro arte. Pues, y además así. ya se había trabajado la química musical en esos dos Claro, años. claro que sí. Entonces, no sé, pues es que ya cargábamos también un bagaje un poquito, porque estamos hablando del año 99-2000 y digamos la Tere trabaja hasta el año 97, ¿no? Entonces ahí, o sea, digamos, tengo que comentar entre eso, qué pasó entre el 97 y el 99, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en el año 97, ¿por qué la Tere deja de trabajar? Estábamos bien, o sea, nos presentábamos, había perspectivas de tal vez hacer algo más, no sé si no recuerdo si de grabar, tal vez sí, lo más probable es que sí. Pero los amigos, principalmente Renato, Guayo y Eduardo, pues al ser rockeros, ya habían, no recuerdo si ya formado como tal a Sobrepeso, ¿no? Ajá. Claro. Al menos las bases. Sí, pues, no estoy muy claro, creo que fue unos meses antes de la Tere, o sea, de este año 95 que yo, pero no quiero meterme mucho en una historia que de pronto no la sé 100%. Pero bueno, pero la cosa es que existía Sobrepeso. Y en el año, a ver, 96 tal vez habrá sido, que resurge, o sea, o más bien dicho, empezamos a trabajar al mismo tiempo Sobrepeso, ellos en Sobrepeso y acá en el proyecto con la Tere. Todo, digamos, todo bien, sin ninguna intención de envidia, ni mucho menos. Pero las cosas se empiezan a cruzar, ¿no? O sea, se empiezan o sea, los tiempos más que nada, ¿no? O sea, además que eran los mismos integrantes. Además, claro. Entonces, ellos pues hacen su primer trabajo musical, Ruleta, tuvo éxito, pues, y bueno, hubo el rock nativo de aquel entonces. Estaban en las radios, música comercial además, cosa que la Tere no buscaba pues ser en sí música comercial, o simplemente no lo fue. Claro, sí, porque no es que busca, al menos cuando lo haces de las cosas pues por pasión por lo que haces, pues no buscas un motivo, no, tú sabes mejor que nadie, o sea, no buscas algo. Buscas el disfrute. Exacto, o sea, y plasmas lo que emane de ti, ¿no? Este pero estos asuntos de tiempos, claro, empezaron a desequilibrar este primer ensamble mío, pues. Y entonces ellos ya tenían que grabar, ya empezaron también sus presentaciones, y para serte sincero, se corta el proyecto, entonces, ¿y ahora yo qué hago? Claro que sí. No, o sea, y digamos que quería yo, obviamente, seguir haciendo música, ya medio tenía claro el panorama ya a esas alturas de cómo quería, más o menos, que fuera mi vida, ya medio que ya me había decidido, ya estaba medio encaminado para la música como tal, pues, ¿no? Y recuerdo también que en ese año 95 me fui a Guayaquil a comprarme un teclado, un Korg, que lo tengo todavía y todavía lo toco y todavía forma parte de mis equipos para presentarme en vivo. Entonces yo también ya había hecho ya una inversión y todo eso, entonces digo, ¿y ahora qué hago? Entonces, pues simplemente ahí es cuando me convierto en solista. Bien. No, claro. Entonces me puse a trabajar y trabajé muy a gusto con los amigos, pero
bueno, como había música en el interior, creo yo, pues trabajé unas cosas, trabajé unas músicas, empezaron a tener forma y se convirtió en mi primera obra como solista. No, la titulé La seducción de los sentidos. No. ¿En qué consistía la seducción de los sentidos? ¿Cuántas obras? ¿Cuál era la propuesta sonora? Ya. Entonces ahí sí ya viene la experimentación. No, creo que ahí surgió la experimentación. Primeramente, pero por el tipo de teclado que era el Korg, ¿no? Sin ser un teclado análogo, bueno, es digital, pero al menos ya permitía tener acceso a los osciladores, ¿no? Tener acceso a los tipos de onda que se compone el sonido, exacto, totalmente, ¿no? De una manera muy incómoda, porque es un aparato digital a través de una pequeña pantalla, no era análogo, pero al menos, bueno, me permitía eso. Entonces, ahí es cuando realmente me interesó la génesis del sonido, ¿no? O sea que, claro, ahí, o sea, este aparato me permitió acceder a eso, a la mezcla del sonido, a la polisonoridad, ¿no? O sea, al mezclar los timbres, ¿no? Al multitímbrico, ¿no? Ciertas cosas, ciertos descubrimientos iniciales, pues, que los tuve, pues, ¿no? Que este sintetizador me permitía. Entonces, no suelto justamente este aparato Korg porque los sonidos que los fui manipulando yo, pues no los encuentro en otro sintetizador. ¿Los podría hacer? Sí, por supuesto. O sea, se los puede ahora, o sea, este rato con la tecnología, tú puedes recrear cualquier sonido, pero no, pues, o sea, ¿para qué los voy a recrear en otras si lo tengo y lo conservo bien? Entonces, ahí está. Solo para no salirnos y para tener el contexto completo, Amplexus fue el proyecto que estuvo para ese objetivo y luego se desintegró, no hubo más. ¿O dieron algunos conciertos también? Sí, dimos algunos conciertos, claro que sí, como Amplexus sí hicimos algunas cosas. No recuerdo lugares, a ver, como te dije, fue hasta el año 2000, creo que Amplexus habrá durado hasta el 2001, 2002 tal vez, como tal. ¿Y grabaron alguna cosa? No, tampoco con Amplexus no se grabó. Pero hay archivos de Sí, de eso sí hay archivos. Ajá. Ahora sí, retomemos tu primera exploración sonora ya como solista. ¿En qué consistía tu primera obra creativa? Ya, bueno, no tuvo ninguna, digamos, implicación. A ver, ¿cómo diría? Conceptual. O sea, claro, o sea, más bien el concepto se fue construyendo a raíz de que se iba tocando, ¿no? A raíz de que iba explorando las cosas. Entonces, en lo que sí me basé, pero y algo que sí se quedó en mí al escuchar músicas de larga duración, ¿no? Que, digamos, una característica, creo, de mi música, o sea, son los tiempos, que me gusta una exploración un poquito más extensa, ¿no? O sea, ¿No te gusta limitarte? No, en realidad que no, o sea, y además, o sea, aunque muchos principalmente un hermano mío me dice, oye, haz músicas más cortas, no necesitas hacer algo tan largo. Bueno, digo yo, no, para mí falta algo más, o sea, bueno, ya, cada quien con la cuestión. Pero esta búsqueda en este caso para la obra fue como al inicio, o sea, fue jugar, o sea, fue sentarse, improvisar. Esta experiencia sonora, ya que me permitía el teclado, bueno, fue un gran puntal, pero el resto era trabajo, o sea, sentarse y probar. Exacto, y maltratarse los oídos con los audífonos, etcétera, y muchas horas o sea, ahí sí, como
cualquier músico, como en cualquier cosa en la vida, o sea, bueno, digamos en la vida del arte, ¿no? Como cuando alguien dice, o sea, una obra artística sale con, al menos yo lo pienso totalmente, 5% de inspiración y 95% de trabajo, o sea, cualquiera, eso no es ningún descubrimiento. Entonces, pero a ver, lo que sí era claro era, al empezar a sonar, ya tuve esta idea del concepto, pero por las músicas que había escuchado antes, ¿no? O sea, ahí viene el tamiz, ese tamiz en lo cual se convierte uno, nadie creo yo, ¿no? O sea, absolutamente nada. No. Simplemente impone un sello, impone una dinámica, qué sé yo. Y va filtrando exacto. Lo que más le interesa a uno. Exactamente, ¿no? O sea, una cosa muy extraña, no sé, realmente, pucha, cómo funciona nuestro cerebro musical es algo maravilloso. ¿Grabaste este primer trabajo? Sí, esto sí está grabado. ¿Registrado? O sea, digamos, lo tienes en tu registro personal. Sí, esto sí lo tenemos, esto sí hay, por suerte. Y entonces, a ver, recuerdo que el nombre, ¿de dónde surgió este nombre? Si mal no recuerdo, leí algo en el Mercurio, en el periódico de la ciudad, acerca de una obra que se presentaba, no recuerdo qué tipo de obra, si era de teatro, si era literaria, que tenía que ver con la temática y de ahí surgió la seducción de los sentidos. Creo que muy al lugar en el sentido de, sí pues, o sea, uno como músico sí trata de sensibilizar, pues, ¿no? O sea, esa es la idea, pues, ¿no? Sí. O sea, trata de sensibilizar, bueno, obviamente a través del oído, pero ese oído le quita al cuerpo y de pronto se te eriza la piel o te da, porque escuchas algo, entonces, esa era la seducción de los sentidos. Entonces, de alguna forma te estabas seduciendo a ti mismo, a través del sentido musical. Sí, chuta, una seducción muy fuerte. Seducción de los sentidos, sin duda, fue el primer paso de ese camino musical tuyo, individual ya. ¿Qué vino después? Ya, bueno, 97 la seducción. Bueno, tuvo al menos un teatro lleno la presentación y entre los que estuvieron esa noche, pues estuvo un gerente del Banco Central de aquel entonces, ¿no? O sea, de la parte cultural que se estilaba, que existe en el Banco Central. Andrés Abad. Exactamente. Hermano de la vida también. Claro. Entonces, a Andrés le gustó lo que escuchó esa noche, le gustó la propuesta. Y después de bueno, supongo que, a ver, si esto fue en el 97, me supongo que en el 98 si mal no recuerdo, me contacta y me dice: Juan Andrés, quisiera que compongas una música para resaltar las ruinas arqueológicas de Pumapungo. No, claro, que quisiera que la música resalte las ruinas arqueológicas y además quisiéramos que esta música sea para incentivar a la juventud para que visite a los museos de la entidad, ¿no? O sea, el museo numismático, el museo de piezas arqueológicas, etc. Ya a las órdenes, encantado, muchas gracias. Acepté la propuesta y me puse a trabajar en la evocación, pues, ¿no? En la evocación en evocación de este sitio arqueológico muy importante en la ciudad, pues, no sé, nuestra cuenca primigenia cañari, incaica, tú sabes, ¿no? Absolutamente. Entonces, y fue un proceso, o sea, realmente muy interesante, enriquecedor realmente, porque el banco tuvo la certeza de involucrarme en el conocimiento de lo que podía presentar, pues, no, o sea, para enriquecer justamente las ideas que
si bien uno las tiene, se conoce algo de la historia de la ciudad, pero más allá de eso, al menos en aquel entonces yo no conocía. Entonces me imbuí un poco en la historia con ayuda de personal que trabajaba en el banco. Recuerdo a Jaime Hidrobo, el arqueólogo, ¿no? Entonces Andrés me puso en contacto con él. Entonces me dice, para que Jaime te comente de la historia, más de los pormenores del complejo. Y obvio que nunca me impusieron bajo ningún punto de vista absolutamente nada, digamos, en el sentido ni musical, o sea, pensando, para nada, siempre fue una libertad total. Y mejor aún todavía para uno, ¿no? O sea, cuando te proponen algo de esa manera. Entonces, ya, de nuevo viene este proceso típico para el músico de la creación, del juego, ya no tan juego en este sentido, porque ya era un trabajo, ¿no? O sea, era como el primer gran trabajo de mi vida musical, en realidad. Y ya con el bagaje que cargaba, ya con la música que había escuchado, creo que tenía medianamente las herramientas para emprender, ¿no? Y con la ayuda de Jaime, la conversación que tuvimos, y además también se anexó otra persona, a ver, ¿cómo es? Carrasco el apellido, me estoy olvidando, bueno. Diego Carrasco, exacto. Es Diego Carrasco en la parte literaria, conocedor de la literatura cuencana, ecuatoriana, pues empezaron a juntarse las piezas, ¿no? O sea, las ideas, ¿cómo se dice? Pues históricas y esas herramientas que necesitaba, digamos, conocer para que no sea también como un tiro al aire las cosas, ¿no? Por parte de Jaime, y las ideas literarias, o más bien dicho, el conocimiento literario de Diego, pues permitió que él sugiera un libro de César Dávila Andrade, ¿no? Que sugirió para poder, o sea, él con su conocimiento de estas obras, Catedral Salvaje, no, pucha, una bestia, pues, César Dávila Andrade, o sea, un monstruo de nuestra literatura. Y, a ver, Catedral Salvaje, no recuerdo el otro, bueno, pero eran dos libros de César Dávila, y entonces Diego conocía a cabo a rabo. Entonces él dice, yo habiendo ya producido una maqueta, ¿no? una inicial maqueta, entonces Diego se llevó esa maqueta y sugirió pues unos versos de Catedral Salvaje, del otro libro que no recuerdo bien, de César Dávila. Y a la par también con las ideas, en cambio, con las ideas pues arqueológicas, y él, que conocía el lugar de Jaime Hidrobo, pues ya estas piezas, aparte de juntarse, pues cobraron vida. Claro, ¿no? Se materializaron. Exacto, porque Jaime me decía, o sea, esa conexión, aquí lo principal me dijo, lo principal de este lugar es la conexión vivos-muertos. No, sí, dice la conexión vivos-muertos, ese creer de parte de la cultura, en este caso incaica, estamos hablando ya de lo incaico, ¿no? O sea, que fue corto, pero... Obvio, pero digamos, esa concepción, o sea, Pumapungo, tú sabes, Puerta del Puma, ¿no? ¿Cómo no? Y de ahí justamente surgió el nombre que el banco sugirió para la obra, que se llame La Puerta del Puma. O sea, aunque bueno, Pumapungo en quechua, o sea, es eso. Pero el banco dijo, bueno, pongámosle La Puerta del Puma, pongámosle su nombre en español, está bien, no hay problema. A la obra musical. A la obra musical, o sea, la obra musical iba a tener ese nombre. Habían otros nombres como La Luna, a ver, Corrí Cancha y La Luna, bueno.
entre múltiples otros nombres claro, que surgían de las conversaciones. Pero esta cuestión me decía Juan Andrés, recuerda esto de los vivos y los muertos. Entonces me dice, Pumapungo tiene trata de evocar estos tres niveles, ¿no? El inframundo, digamos así, el mundo existencial y el mundo superior, pues. Correcto. Y de hecho, Pumapungo, tú sabes, tiene un túnel, ¿no? ¿Cómo no? Claro, yo recuerdo ese túnel cuando era ahí el antiguo colegio Borja. Yo estudié en el Borja, pero no en Pumapungo, estudié en Baños. Y lo que sí recuerdo es que siempre pasaba por el Vergel, pasaba por ahí, siempre estaba ese túnel ahí presente. Chuta, ¿qué será ese túnel? ¿Qué será ese túnel? Había en esas... Uno Wambra no conocía mucho, más allá de que era incaico, etcétera, que estaban las ruinas, no se conocía mucho. Decían, este túnel sale a Ingapierca, sale a no sé dónde, sale a la catedral, sale a la... Bueno, ya las leyendas urbanas. ¿Cómo no? Sin embargo, este túnel simplemente llegaba como una cavidad, ¿no? O sea, era un cuarto interno donde se hacían ritos, ¿no? O sea, no me pregunto, o sea, este rato nos conversaba Jaime, nos conversaba Jaime sobre lo que arqueológicamente se pudo determinar, lo que podía suceder en este túnel. Entonces, bueno, la primera conexión, ¿no? Los muertos, la influencia. ¿Conociste el túnel, personalmente? No, para serte sincero, no, nunca llegué a entrar. Sé que está tapado ahora. Claro, pero digamos, era un túnel, qué sé yo, eran unos 5 o 6 metros y donde se llegaba a un cabina. Exacto, a un cuarto donde se hacía algún ritual. Bueno, es la conexión arriba, el famoso coricancha que existe en todo el mundo incaico, ¿no? O sea, esto se encuentra qué sé yo, en diversos templos de esta índole en Bolivia, Perú, etcétera, ¿no? Y obviamente aquí el famoso coricancha, donde si mal no estoy, también se significaban pues rituales, ¿no? Bueno. Y la conexión con los dioses. Entonces ya tenía clara la idea de los 3 niveles. Y entonces empezó algo chévere acá, en donde empecé a hacer obras en trilogía, ¿no? Empecé a hacer obras, y este fue el inicio justamente, porque La seducción de los sentidos fueron 5 obras. Esta fueron 3, entonces empezó una trilogía que lo llevé hasta bastantes obras, y hasta ahora prácticamente sigo creando. ¿Te marcó? Sí, sigo haciendo como quiero presentar 3 obras. No me preguntes por qué. Tal vez tengo 3 hermanos, qué sé yo, puede haber alguna... Yo creo que el número 3 es un número sagrado, desde todo punto de vista, pero sin duda también yo creo que de alguna manera imbricó en ti juntar estos 3 planos de la existencia, porque es algo que lo llevamos cotidianamente y lo llevaremos por el resto de la existencia. Sí, señor. Digamos, nosotros venimos de un inframundo del cual no conocemos, tal vez es el momento anterior a esta vida presente, a esta dimensión, y pues lo que nos espera será tal vez ese supramundo al cual accederemos algún momento tras la trascendencia. Quizás, sí. La obra de Pumapungo sin duda marca en ti no solo ese momento y ese tiempo y espacio, sino marcó el resto de tu vida musical. Pero cuéntame o resúmeme de alguna forma qué fue la propuesta musical, cómo fue la experiencia de crearla y al final cuál fue el producto y la aceptación dentro de este contexto. Ya. Sí tenía claro o traté de tenerlo claro o llegué a tenerlo claro tal vez de que tenía que haber una influencia andina, tenía que haber una influencia rítmica, folclórica, no necesariamente ecuatoriana, porque recuerdo que busqué influencia en rítmica también, incluso rítmica de trabajos mexicanos, si mal no recuerdo, sí.
Eso digo, o sea, este fue el trabajo más multifacético que he hecho en realidad, porque aparte de la conversación con el arqueólogo, con el trabajo con Diego, de los textos de César Dávila, se trabajó a ver, fue una cantata, en realidad la obra fue una cantata, una cantata rockera, digamos así, ¿no? Una especie de, no opereta, pero una cantata, diría yo. La calificaría como una cantata. ¿Cuál fue el formato musical? Ya, fue una banda convencional, o sea, de rock y más un coro, ¿no? Sí, más un coro que pues cantaba las líricas de César Dávila, ¿no? Entonces, y fue el coro de la Universidad de Cuenca de aquel entonces, no de nuestra escuela de música, sino más bien un coro inicial, incluso con profesores. No creo, sinceramente, pero bueno, más bien el profesor era una persona de Bélgica, un ingeniero que trabajaba en el PRONAS, esas de las cuestiones de los ríos, no sé qué, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí. Sí, alguna cuestión de cuestiones hidráulicas, qué sé yo. Entonces él fue el director del coro o sea, digamos, esa experiencia, la primera pues para mí, para muchos de nosotros, igual, especialmente los músicos, de trabajar ya en estas tantas cosas, pues muy enriquecedor. Y además de eso, como te contaba de las rítmicas, ya de que yo decía, no, esto sí tengo que influenciarme, tengo que imbuirme un poco en la parte rítmica. Entonces sí, ahí fue un trabajo ya de escuchar, de investigar, incluso también me puse en contacto con Carlos Freire, no, gran amigo también, y él recuerdo que en un inicio íbamos tal vez a poner algo de instrumentos andinos, o sea, que formen parte ya, pero totalmente de la obra, que estén en todo el tiempo en la obra, pero no se llegó a concretar en realidad, no, por alguna razón no se llegó a concretar eso. Sin embargo, existieron los elementos andinos como tales. Primeramente lo rítmico, también en la parte instrumental pues se tocó una bocina, se tocó con una quipa, ¿no? Pero eso como evocación en realidad. Y aquí sí quiero ser muy claro en que esto no para mí esto constituye de mi parte simplemente un homenaje a las ruinas, ¿no? O sea, un homenaje muy personal mío hacia las ruinas de Pumapungo. Con todas estas ayudas. Entonces no pretende ser más que eso, que un homenaje. No es una música, o sea, programática. Bueno, programática lo es. Programática lo es. Sí, pues no, porque sugiere, o sea, digamos, una idea de un leitmotiv, un seguimiento, o sea, no eso sí, sino no pretende ser, pero ¿qué quiero decir? O sea, como algo específico, andino, así, no. Porque es electrónico, porque tiene partes hasta clásicas a veces, y partes de rock también. Entonces, el mundo ecléctico de uno, ¿no? ¿Cómo no? ¿Lo presentaron en vivo? Sí, eso se presentó en vivo, se filmó también. El primigenio canal de aquel entonces, Telerama, filmó el concierto. Ahí se subió el registro a YouTube. Sí, esto por suerte sí lo tenemos. Sin duda, Pumapungo, una experiencia que transformó tu vida musical. Y a partir de eso, ¿qué vino después? ¿Qué inspiró esta indagación? ¿A dónde fue tu música en tiempos futuros? De acuerdo. A ver, la génesis del siguiente trabajo. Recuerdo creo que hicimos una cena en mi casa de agradecimiento a los amigos
Integrantes. Claro, claro, que participaron. Y entre esos Fabián Durán, no, me equivoco. No estoy equivocado. Pero bueno, por algún motivo Fabián estuvo, pero en la escena, o sea, Fabián no formó parte de la banda, pero bueno, te cuento cierto los integrantes de las bandas. Por favor, pues, por favor. O sea, sí, no los dejemos fuera. Claro. Mis amigos musicales de toda la vida, o sea, Renato, el Caliche en la primera obra de La Seducción, y me acuerdo que ahí los casi salidos, casi adultos, recién salidos de la adolescencia, Bernardo Zamora y Javier Calle. ¿Cómo no? No. Y entonces, jóvenes, pero ya tenían su vena musical, ya ellos también ya habían incursionado en sus cosas, alguna cosa. Entonces les invité a los amigos músicos. Eran, claro, sesiones largas de ensayos porque, a ver, no leíamos música, o sea, no había necesidad en cierta forma. Entonces era un trabajo de memoria, era un trabajo del ensayo y etcétera. Además había unas estructuras macro. Claro, o sea, no, obviamente las estructuras ya estaban, o sea, yo ya había grabado, para ambas obras yo ya grabé las maquetas, ¿no? O sea, en ese sentido no hubo con ellos, o sea, un trabajo de arreglo sí, pues porque cada músico impone su impronta, ¿no? Pero en la obra de la Puerta del Puma, pues Renato también nos acompañó de nuevo en las guitarras, Bernardo Zamora en las baterías, Javier Calle en las teclas, y ahí se sumó Juan Cristóbal Jara en el bajo. No sé si te acuerdas de Juancho. Claro que sí. No. Claro que sí. Bueno, entonces quería recordarles a Pablo Arízaga también en la flauta, cierto, estuvo con nosotros. Bueno, quería recordar a los amigos. Claro que sí. Y bueno, te recordaba, mejor dicho, me acordaba de la cena esa que hicimos y Fabián dice, ya conociéndote, dice, ya has de estar haciendo la próxima obra. Realmente intuía bien. Bueno. Entonces la siguiente obra que tomó bastante tiempo, o sea, me tomó bastante tiempo, pero tomó mucho tiempo hacerse. Se llamó, la titulé Tribulaciones. Tribulaciones. ¿Cómo no? Sí. ¿A qué hacía evocación Tribulaciones? Híjole. Uy. Tribulación interna. Total. Tribulación externa. Chuta. Primero una tribulación interna, ¿no? O sea, sí. Oye, fueron estas tribulaciones, tiene que ver mucho la parte sentimental, obviamente, ¿no? Wow. Siempre una mujer está por ahí. Hombre, si no hubiera una, qué aburrido sería este mundo. Uy, Dios mío. Entonces, eso pero, claro, después te das cuenta y esas tribulaciones son mucho más existenciales, son mucho más profundas de pronto, ¿no? Indagan más profundidad de lo que uno cree. Dios mío, sí. Y a nivel musical, ¿cómo fue abordar esta obra Tribulaciones? Fuerte esto fue. Sí, pero digamos, medianamente las cosas fluían, ¿no? Entonces, me demoré mucho, pero en el sentido de exponer el trabajo más. A ver, si la obra, digamos, terminé La Puerta del Puma 99, esta obra habrá comenzado finales del 99 hasta el 2001, pudo haber estado ya terminada como tal. Pero de ahí hasta sacar mi primer disco, que fue Tribulaciones, el único disco que tengo, digamos, editado, grabado, ahí sí ya se tardó bastante tiempo, hasta el año 2006 en salir. Digamos, se tomó mucho el tiempo de producirse, de ir Exacto. Ya en material. Sí, y además no había apuro. Exactamente. Sí, no había apuro. Entonces, no. Digamos que podríamos decir que fue una indagación filosófica de uno mismo, pero sin el apuro, sin llegar a una meta específica, sino más bien dejando que esa exploración se tome su tiempo. Exactamente.
si bien como te dije, la música estaba lista en este año, pero bueno, en cambio ya. Lamentablemente el músico escucha su música, la vuelve a oír otra vez, híjole, ya te vuelves muy crítico de tu trabajo, ¿no? Que es parte de la tribulación interna. Además. Es como intentar llegar a ese concilio propio. Claro, pucha. Conozco muy bien ese proceso. Sí. Entonces esta obra, de nuevo, 3 partes, Tribulaciones 1, 2 y 3. Sí, la presentamos en vivo en el 2006 2 veces. ¿En dónde? La primera, a ver, en el Teatro Sucre y la segunda en Pumapungo. Okay. Sí. Nos fue bien, siempre, pero, o sea, no hemos tenido, o sea, para ser sinceros, un éxito comercial. ¿Por qué no lo buscabas tampoco? Me ganaste las palabras. Sí, o sea, uno es un... Ahora, no es que en sí no busque el éxito comercial como tal, sino que lo que yo desearía es que se exponga más nuestro trabajo, ¿no? O sea, tener la oportunidad de que se exponga más sin necesidad de que haya dinero de por medio, o sea, correcto. Bueno, dinero de por medio para que se paguen las cosas y punto, pero simplemente quisiéramos que se exponga más las cosas, ¿no? Claro, que llegue, digamos, a tener ese contacto con el público. Exacto, o sea, sí, pues ahora, sí hay mucho esfuerzo detrás de, como vos sabes, mucho esfuerzo. Por supuesto. Y sin duda te comprendo muy bien porque creo que la obra creativa, en cualquier índole, aunque es personal, aunque es un viaje interno propio, uno siempre busca de alguna manera tener ese feedback con el público. Exactamente, claro. O sea, que se escuche, que se difunda, pues, o sea. Pero no podemos olvidar que la obra creativa, y en el caso de los músicos, normalmente se trasciende luego de la existencia misma de los compositores. Normalmente. Sí, pues, chuta. Entonces no podemos, digamos, pensar que todavía no ha llegado el tiempo. El tiempo tal vez está esperando. Sí, o sea, la historia nos cuenta eso, ¿no? O sea, de cuando se hicieron famosos los grandes músicos. Y, bueno, no me refiero a hacer la fama per se, pues, no. No, pero yo te entiendo muy bien, no es una fama en el sentido literal, sino yo creo que más bien lo que tú intentas decirnos y explorar que se exponga, ese contacto con el público. Exacto, que se exponga la música. También sí. Filosófica, porque muchas veces la obra creativa, incomprendida en cierta época, cobra trascendencia en épocas futuras, cuando las generaciones ya están con un bagaje mucho más, digamos, empoderado para poder comprender y hacer que eso sea la trascendencia o la inspiración para nueva producción musical. Sí, y lo que tocas es verdad, ¿no? O sea, de pronto alguien dice, bueno, yo también he pensado que de pronto la música que uno hace, o sea, si bien es para todo el mundo, pero no todo el mundo está preparada para la música, o sea, eso también es verdad, o sea, sí, pues, o sea, eso es evidente, o sea, esto no tiene ningún carácter peyorativo, ni elitista, ni mucho menos, ¿no? O sea, simplemente, o sea, si manejas lenguajes que no se conocen, pues simplemente o no van a gustar, o no van a ser entendidos. O no van a ser entendidos, etcétera, o va a transcurrir un tiempo, como tú indicabas, de que esto se termine dando, pues, ¿no? Sí, además que digamos, yo pienso que la exploración interna de uno es un mundo único, que muy pocas veces, además cuando es honesto, muy pocas veces trasciende este mundo pequeño, una esfera pequeña, ¿no? Porque la indagación profunda del ser humano no la vas a encontrar en la radio, no la vas a encontrar en la televisión, que es como medios de programación, adoctrinamiento masivo, ¿no? Yo creo que la indagación que tú hiciste tanto con tus obras anteriores a Tribulaciones y Tribulaciones son una indagación profunda de tu ser que iba a estar enraizada en un lenguaje muy tuyo, con lo cual yo creo que los medios masivos no están en la apertura de esa indagación profunda de la sociedad. Sí, no les interesa. Además que también, como decía, los tiempos de las músicas, al ser largos, comercialmente no entran en un formato de radio comercial, ¿no? Así es. Luego de Tribulaciones, ¿qué vino? ¿Fuiste alumno de la universidad? ¿Cómo no? Claro. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, a ver, alumno de la universidad, pero ya fui en el año, 98, ingreso... soy
a ver, claro, ingreso en composición, claro, y soy fundador, pues, de la escuela de música, ¿no? Claro, la primera generación de la escuela de música. Sí, eso fue en el año 98, tal vez, no me acuerdo, 2002, 2003, tal vez, claro. Cuando la facultad iniciaba en la Juan Jaramillo. Y no inició ahí. ¿No? No, pues. Pero había porque tal vez inició la escuela de música ahí. Claro. Wilmer Humboldt a la vez. Exacto. Pero realmente inicia, ¿sabes dónde? En los altos de la Casa de la Cultura. Claro. Buen dato. Sí. Sí. Y no inició tampoco como carrera, fue no sé, pues un intento de ver cómo iba a estar la universidad. Claro, exacto. Entonces, sí, fue como, creo que inició como seminario, entonces a raíz de eso, del éxito, se hizo la propaganda, pues hagamos la carrera de música. ¿Qué compañeros recuerdas de esa primera generación? Híjole. Ahí, pero, o sea, en la Casa de la Cultura, a ver, tal vez Darwin Zúñiga, sí, Darwin Zúñiga, y, a ver, las hermanas Alvarado, Rosita, Carmen y Rosa, y la María Rosa Alvarado. Por supuesto. Sí. Ellas me acuerdo sinceramente. ¿Y de maestros, cuáles te acuerdas de esa primera generación? Bueno, Wilmer, ¿no? O sea, pucha. A él le debemos realmente la carrera de la escuela de música. Por favor, hay que... un gran saludo al maestro Wilmer. Sí. Un gran impulsor de la cultura musical aquí en la ciudad. No hay nada que hacer. Entonces, al menos tú y yo conocemos un poco la historia de la universidad, entonces sabemos que eso es así. A ver, pero en esos... A ver, Janet Alvarado ya ingresó, nos daba también alguna materia, claro. Pucha, pero ya vino Tadashi Maeda. Claro, pues, no. Chuta, ya llegó Tadashi. Y con ese pensamiento que él tenía y traía todo un mundo nuevo a nivel musical. Totalmente, pues claro. O sea, unas exigencias nuevas también. Total. Entonces ponte, ya, a ver, llega Tadashi en estos seminarios. Puedo estar tal vez equivocado ahí, pero bueno, de ahí pasa ya donde tú recuerdas en la Juan Jaramillo, y ahí fueron creo que los mejores años míos como estudiante, porque, a ver, teníamos, como yo estudiaba composición, tuvimos la suerte de que había la orquesta de la universidad, ¿no? que la dirigía Tadashi. La orquesta de cámara. La orquestita de cámara, claro. La dirigía Tadashi y teníamos la suerte de presentar nuestras obras, pues. Qué bueno. No, claro, nuestros pininos de escritura musical, claro. Que era un lujo. Total. Porque, mira, tú has contado una historia completamente, digamos, digital, análoga de producción, pero yo creo que la sensación de tener músicos en vivo y a ese nivel... Y con todo el constructo, porque se estaba construyendo todo, era todo nuevo. Yo creo que era uno de los mejores momentos, y puedo de alguna manera empatizar muy bien contigo con el sentimiento que tenías de escuchar tu música. Exacto, sí. Y además era, o sea, aparte de escuchar la música, o sea, era el conocer, el campo composicional, pero desde la escritura, ¿no? Ya otro campo que ya la universidad pues nos proveyó. Primera generación de la escuela de música de la facultad que se convertiría luego en facultad de artes, con toda esta trascendencia de tener una orquesta de cámara, con toda de alguna forma también la responsabilidad de ir construyendo una nueva vida musical en la ciudad. ¿Qué más nos puedes contar sobre ese proceso? ¿Cómo fue? ¿Cuánto duró? ¿Qué obras creaste en ese tiempo? Ya. Chuta. Sí, pues, o sea, como el trabajo ya de escuela como tal, ¿no? O sea, a ver, el profesor de composición, a ver, escriban tal obra en tal formato, con cierta inclinación, con cierta, qué sé yo, a ver, escriba una obra, a ver, del barroco, alguna cosa, no sé, ya los estilos musicales, ¿no? Como tal.
Pero bueno, eso de pronto fue el principio. Pero igual también o habrá sido el espíritu mío de que terminaba siendo el lenguaje que uno lo adquiría, y eso la universidad sí lo apoyó. Sí, yo recuerdo que no? Sí. Además, como tenía ya a Tadashi Maeda, llegó también un gran maestro, Marcelo Ruano. ¿Cómo no? No, pucha. Gran representante de la composición musical ecuatoriana. Exacto. Marcelo, también. Teníamos a la mujer de Tadashi, la pianista. Jinatsu, ¿no? Maeda, claro. Claro, Jinatsu. Yo recuerdo haber hecho una obra de piano. Y entre mí, creo que hice una cosa muy difícil, pero medio con algún matiz de así como que no se va a poder tocar. O sea, ideas absurdas totalmente. Digo, y le doy a Jinatsu la obra, recoge. O sea, para una persona de ese talante musical preparada, pues no representaba mayor problema, pero y me ubicaba en el piso de que de lo que uno estaba haciendo, las posibilidades que uno exploraba en ese momento. Claro, pero sí recuerdo, pero modestamente, pero que Tadashi sí tenía un buen criterio de lo que escribía. Qué bueno. Sí. Tenía en buen criterio las pocas cosas que se hacían en la universidad. Entonces, era como un buen apoyo, se constituye un apoyo para continuar, pues, ¿no? Y entonces ahora los formatos, claro, de música de cámara, obras para piano, todos trabajos para la universidad, se expusieron, me acuerdo, algunas cosas en el Museo de Arte Moderno. ¿Dónde más? Tal vez en el Museo de las Conceptas, si no estoy mal. Pero el que sí recuerdo es en el Museo de Arte Moderno, en donde era una obra para cámara y orquesta. Perdón, para orquesta de cámara y piano. Sí. Entonces, pero trabajos escolásticos en realidad, ¿no? Muy bien. Sí. ¿Cómo terminó tu carrera? ¿Cuál fue el proceso de graduación? ¿Y con qué obra te graduaste de la carrera de composición? A ver, no fue como lo dices, lamentablemente. No, esto más me fue, creo que, a ver, nos estábamos demorando yo fui el primer compositor, pero a la par conmigo estuvieron, pero también los estudiantes de interpretación, ¿no? En este caso violín. Claro. Que eran los violinistas de la Sinfónica, William Vergara, no? Osvaldo, nuestro amigo, que en paz descanse, Osvaldo. Claro que sí. Patricio Mora también, creo. Entonces ellos estaban obteniendo su licenciatura, pues, ¿no? Claro. Para profesionalizarse. Exacto. Ellos tenían más bagaje musical, obviamente. Entonces ellos, si mal no recuerdo, ya entraron al segundo año. Uh-huh. El primer año para ellos, pues, habrá sido muy fácil. Y de hecho creo que lo fue. Entonces, por eso ingresaron al segundo año. Entonces me gradué con ellos, yo recuerdo. Sí, nos graduamos juntos. Y 2 o 3 personas, básicamente, ya no recuerdo. Sí. Unos violinistas también, claro, de Guayaquil, pues. Unos pares de violinistas de la Sinfónica de Guayaquil también, sí. Bueno, entonces con ellos, y como te decía, creo que nos estábamos demorando un poquito en realizar la tesis o alguna cosa así. Entonces la universidad decide crear los famosos cursos de graduación. ¿Cómo no? Claro que sí. Es por eso te digo que no fue tan así como vos me dijiste de la obra que presentaste. En la licenciatura estoy hablando, claro, ¿no? Que sí. Entonces, pues realizamos el curso y ya, eso fue rápido y nos graduamos. Claro. Luego vendría la maestría. Añitos después, pero. Muy bien. Sí. Quiero que me cuentes de esto porque además yo estoy muy cercano a ese proceso. ¿Cómo no? Mira tú, las generaciones se imbricaron. Yo estudié composición musical y cuando yo ya obtuve mi titulación, uno de mis primeros trabajos en la universidad fue
acompañar a muchos compositores que venían de la licenciatura, pero también me tocó algunos trabajos de la maestría, y fue para mí un placer poder descubrirte a ti, porque ahí inició nuestra amistad además, porque ahí inició, digamos, nuestro proceso de conocernos musicalmente, y yo estoy muy, satisfecho porque exploré un mundo que yo no había imaginado todavía hasta ese entonces, y que gracias a tu obra pude entender otros procesos de creación. Y quiero que me cuentes un poco, me resumas cómo fue este proceso de crear esta obra para, digamos, con el pretexto académico, ¿no? Claro. Yo creo que sí había una profunda búsqueda en ti, en la obra del cosmos. Sí, cómo no. Uy, claro. El título es más grande que la obra. ¿Quién sabe? Eso solo lo decide el público. Bueno, o sea, me refiero a que era una obra para orquesta. Eso, bueno, lo voy a resumir. Pues, o sea, buscaba una sonorización de un agujero negro, ¿no? O sea, una obra ahí sí programática. Programática, o sea, referencia al programa, ¿no? Que hay una dirección para el oyente, entonces, que pueda, pues, subjetivizar o de pronto objetivizar lo que escucha. Exacto. Claro, eso es lo que busca de pronto la obra programática, ¿no? Porque en realidad la música no dice nada, seamos francos. O sea, me voy a la génesis del sonido como tal, ¿no? Claro. O sea, si no hubiera la programación sí, conceptual, tal vez no se podría entender de la forma en que el compositor lo busca. Claro, o sea, a ver, entonces, o sea, si vamos a eso, si es que pensamos así en eso, creo que sí, o sea, bueno, tal vez pueda no estar 100% en lo correcto, pero a ver, si es que un compositor, a ver, en este caso Tchaikovsky, que recordábamos, si es que no le pone el lago de los cisnes, aunque claro que uno visualmente, o sea, todo, no, o sea, supongamos, esos, cuando entran esos violines, cuando entran las arpas, no, esa evocación del sonido de la arpa pretende evocar un lago, claro. Pretende evocar la dulzura del movimiento, la dulzura del cisne, ¿no es cierto? ¿No? Pero claro, es el compositor quien dice o quien le dibuja, pues, dibuja la música primero en su mente y empieza a poner claro en su cabeza qué le transmite lo que está creando, ¿no? Entonces, claro, entonces uno ya escucha el lago de los cisnes y inmediatamente, pucha, esas arpas me llevan a un lago, me llevan a ese movimiento, a esa danza, pues obviamente es un ballet, ¿no? El ballet del lago de los cisnes. Y así creo que todo el resto de las obras que tienen, o sea, que tienen estas evocaciones, la heroica de Beethoven, qué sé yo, ¿no? Pues, claro. y un sinnúmero de obras. Correcto. La Marche de Debussy, qué sé yo. Absoluto. Bueno, entonces, eso es lo que uno busca, ¿no? O sea, eso es lo que uno busca. Entonces, esa búsqueda mía fue de la cuestión de un agujero negro. ¿Por qué? Porque me gusta mucho la astrofísica. No soy un astrofísico para nada, pero soy un gran lector de eso. Soy claro, un muy seguidor de trabajos científicos. Me gusta, como tú bien decías, me gusta el cosmos, me gusta, o sea, conocer de lo que está. Sí, realmente que es un misterio, es demasiadamente un gran misterio. Y todos esos fenómenos naturales fantásticos, grandiosos que tiene el universo, ¿no? Empecemos con nosotros, que somos un producto de eso. Además, que somos ese producto y que creemos que a veces que estamos en el tope de todo. En fin, no nos vamos a meter por sus campos. Ya para eso están los filósofos. Exacto, dejémosles a ellos que se rompan la cabeza. Correcto. Entonces, como me gustan estos temas, las lecturas, etcétera, entonces este agujero, los agujeros negros de pronto los otros, medianamente uno los puede asimilar, pero el agujero negro es algo tan fantástico, tan inexplorado, por eso tiene un punto o sea, en su estructura, el agujero negro que se llama, no voy a recordar de pronto el nombre, no, pero tiene singularidad. No, una singularidad del agujero negro en donde esta singularidad
estos puntos intermedios donde las leyes de la física ya no se las puede conocer. No, donde las leyes de la física, hasta donde puede llegar el entendimiento humano, por teorías, por fórmulas, por tecnología, pues no, hasta donde nos permite el análisis de los instrumentos tecnológicos, pues llegamos hasta ese punto de la singularidad y hasta de ahí ya no se sabe más. Ya no tenemos acceso todavía, al menos la tecnología no nos los permite. Entonces, todas estas cuestiones tan raras, tan inexploradas, a raíz de que tenía que realizar la tesis de la maestría, pues, chuta, esta también era otra, ¿no? O sea, a ver, aunque se nos permitía, porque nuestra maestría era en pedagogía e investigación, ¿recuerdas? Entonces, de pronto no estaba, o sea, podías escoger un trabajo más creativo, digamos, o de pronto más, digamos, de investigación, no de pronto investigar en cuestiones pedagógicas, pero no, ya, nosotros compositores nunca habíamos hecho eso. Pero no podemos negar que la exploración y la investigación de nuestra propia obra era parte de esa investigación. Ah, bueno, sí, no hay como soslayar eso, tienes razón, o sea, en ese sentido sí, pues, o sea, te dirigías hacia eso, pero a lo que me refiero es de que yo no iba a terminar haciéndose ese trabajo totalmente literario dirigido a una pedagogía. Exacto. O sea, que la maestría como tal me dirigiera a mi trabajo, ¿es eso? Sí, en eso sí. Yo tenía claro que tenía que hacer una obra y a Dios gracias nos permitieron. Sí. Entonces, bueno, pues, a ver, ahora, ¿qué obra hago? O sea, ¿qué hago? O sea, ¿en qué me inspiro? Entonces, pues creo que el camino fue rápido y como tenía estas curiosidades científicas y estos apoyos en la literatura, etcétera, entonces ya, vamos al agujero negro. Sí, entonces conozco, ya te digo, a través de lecturas, no para nada más allá de eso. Pero lo materializaste, es decir, lo registraste. ¿Está registrada la obra, la final evocación? ¿Cómo no? Claro. Y tuve la suerte de que tú le presentaste la obra, ¿te recuerdas? Sí, en el lobby del Banco Central. Y te agradezco de nuevo porque fuiste también parte de la misma, porque fuiste también mi director de tesis, ¿no? Fuiste mi segundo director de tesis porque con el primero no avancé mucho. Falta de comprensión tal vez nada más. No. Otro espíritu, digamos, que otro es el espíritu que necesitaba y... Sí, no, es que es así, pues es que no hay vueltas que dar. Bien. O sea, esto además tenía que estar, digamos, necesitaba yo la guía aunque no, pues la primera persona... soy un músico competente, pero no tenía ese sentido mucho de curiosidad y ese bagaje espiritual y musical que tú lo tienes. Que requería además tu obra. Sí, y además que tú lo tienes. Muy amable. Claro. Bien, Juan Andrés, tú has explorado la creatividad como compositor, pero también la docencia musical. Uh-huh. Y ahora quiero que me cuentes un poco cuál es esa reseña que tú me puedes dar en cuanto a tu experiencia como docente, como pues pedagogo de la música, y cómo ha sido este camino de enseñar, transmitir la pasión que tú tienes por la música hacia otras personas. Bueno, la docencia, a ver, no fue digamos, el norte que inicialmente busqué con la música, ¿no? Soy sincero. Siempre fue pues la composición y tocar en vivo, ser un intérprete, compositor e intérprete de mis obras, pues. Bueno, pues sin embargo, las circunstancias, pues direcciones que va tomando la vida, pues me llevaron a la docencia, sí, a la docencia
en docencia media, pues no la superior, no. Intenté la superior, no pude llegar a ella, pero bueno, pero en cambio, pero sí, estoy muy a gusto en la docencia media. Y, chuta, o sea, y de pronto más responsabilidad al fin y al cabo, pues con jóvenes, con niños, ¿no? O sea, de justamente transmitir pasión por el arte, primeramente, o sea, el arte en general, pues, ¿no? O sea, romper esquemas. ¿Cómo no? O sea, ahora que, como te decía, estoy trabajando en una parte semi-rural, porque no tampoco se le puede llamar muy rural, de acá de Cuenca, pues se trabaja con, o sea, y estoy muy contento de trabajar acá en el sentido con el personal humano, pero me refiero a los chicos, ¿no? Con este personal ávido que de pronto tiene restricciones monetarias, restricciones de recursos sociales, culturales, exactamente. Entonces el trabajo acá, claro, de pronto es más arduo porque, o sea, al no tener ese contacto urbano que medianamente ya tiene la ciudad, pues puede ser que sea el trabajo, digamos, que haya más, que se necesite más tiempo para que se termine realizando como tal, ¿no? Pero sin embargo, al ser gente rural, chuta, están ávidos, pero, o sea, son ávidos porque de pronto no han recibido antes nociones musicales, nociones artísticas como tal, pues, ¿no? O sea, a ver, tampoco quiero decir que no en todas partes, pero al menos en la institución en la que estoy ahora, noto que está pasando esto, ¿no? Y es muy gratificante, pues, a ver, o sea, enseñar un instrumento, una flauta, una guitarra, o sea, nociones corales, nociones de afinación que efectivamente, yo siempre les digo, ya no les quiero convertir en músicos profesionales de los chicos, digo, porque bueno, esto no es un instituto, ni mucho menos una academia, pero al menos no hay nada que hacer, como cuando mi madre me impulsó en la música, bueno, digamos, un impulso más directo, más, con mayor, claro, fraterno, y de pronto con un poco más de recurso, bueno, ya. Pero sin embargo, al iniciar con un simple, bueno, ni tan simple en el sentido de peyorativo a la flauta, pero en todo caso por cuestión de costos y todo, pero ya tienen acceso, ¿no? Ya los chicos tienen acceso a qué es un instrumento, entonces ya se hace cercana las notas, se hace cercano el sonido, pues, ¿no? La esencia de la música, el sonido, porque se puede enseñar la música, pero en un pentagrama y sin practicar, sin aplicar, ¿en dónde? Pues, ¿cómo no? Claro. Pero yo además creo que la suerte que tiene este proceso en el tiempo y el espacio donde tú trabajas ahora y laboras es que muchos de esos niños, muchos de esos jóvenes, además acceden por medio de ti, y volvemos ahora al punto inicial de esta entrevista, la pasión, el amor que fue entregado hacia ti como persona, pues de alguna forma tú ahora tomas esa vocación y la transmites, tal vez con el mismo cariño, con el mismo amor. Claro, es un trabajo, pero sin duda yo creo que está inmerso ahí el amor, la responsabilidad, como tú dijiste, de poder entregarles a ellos una parte del disfrute de la música que tú vives día a día. No lo pudiste haber dicho mejor, creo, o sea, sí, o sea, ya que lo dices, corroboro lo que dices, sí, realmente que viéndolo desde esa manera, sí, eso es lo que finalmente estoy buscando, claro, transmitir esa pasión, sí. Qué bueno. No puedo aumentar más. Qué bueno, Juan Andrés, me encanta. ¿Qué viene en el tiempo futuro? ¿Qué va a venir con Juan Andrés González? ¿Tienes obras en mente? ¿Tienes curiosidades nuevas? ¿Sueños? ¿Pasiones? Cuéntame un poco de lo que se viene.
Bueno, después de las tribulaciones hay bastante música porque o sea, que, digamos en estos últimos casi ya 18 años, que bestia, desde el 2006 hasta acá hay mucha música ahí guardada que está por salir, o sea, que espero sacarla, ¿no? O sea, pero imagínate, en pandemia se trabajó mucho también, en pandemia se hicieron cosas interesantes, pero no he sacado nada, o sea, así para exponer, no. Bueno, fiel a tu espíritu, no hay apuro. Sí, o sea, no hay el apuro como tal, y claro, uno es feliz trabajando en su estudio, en su mundo, en su mundillo. Sí, el tiempo se va, el tiempo se va y qué lindo es, o sea, eso al menos no lo he perdido, pero sí quiero mostrar, ¿no? O sea, sí quiero que salgan las cosas. Te cuento que el 20 de abril, antes de las elecciones, que es el 21, vamos a acompañar a una banda. Bueno. Sí, vamos a acompañar a una banda en Pumapungo a presentar un trabajo de ellos. Ahí vamos a tocar otra vez con Guayo y Caliche. Qué bonito. Sí, unas par de obras. Qué hermoso. Sí. Espero estar ahí de acompañar. Claro, quizás puedas estar y que no te vayas todavía. Claro que sí. Juan Andrés, no me queda más que agradecerte. Para mí ha sido un placer enorme poder reivindicar parte de mi propia historia musical, ya que pertenezco y me siento parte de esta historia de la ciudad, pero a la vez también reivindicar nuestra amistad, reivindicar el por qué en su momento nos juntamos musicalmente y nos comprendimos muy bien. Creo yo que solo me resta decir que Hamburgo, Alemania, están las puertas de esa ciudad, las puertas de lo poco que yo puedo crear ahí y del pequeño rincón que logro día a día ir creando, están abiertas para ti, para tu música, y espero que la próxima vez que nos entrevistemos, que hablemos de música, que hablemos de la historia, de lo que nos trasciende a cada uno, sea allá. Pues le auguro al misterio, le auguro a la vida que eso pase. Que así sea, Te igualmente. Enormemente no, el agradecido soy yo. Por tu amabilidad, por tu calor de hogar con el cual me has recibido. Siempre. Que la ciudad pueda disfrutar tanto como yo de esta entrevista. Gracias, hermano. Muy amable. Gracias, Pepe.